Porque tiene que ver con las hipertensiones de origen endocrino. Y sepan ustedes que, pucha, en las últimas recomendaciones de las guías de manejo de hipertensión que se actualizaron hace no tanto, ahora recomiendan a casi todos los pacientes hipertensos buscarles aldosteronismo, porque es bien frecuente y pasa piola, entonces hay que conocer, ¿ya? Porque el aldosteronismo responde hasta el 12% de los hipertensos comunes y corrientes, entonces es un número no menor de hipertensos, ¿ya? ¿Cuándo vamos a plantear un aldosteronismo? Cuando yo tengo un paciente hipertenso que tiene, o debido a uso de diuréticos, o espontáneamente hipocalemia. El hiperaldosteronismo o aldosteronismo va a ser primario cuando el problema es el aumento de la aldosterona, o secundario como respuesta a un aumento de renina. Por ejemplo, en una estenosis de arteria renal. En una estenosis de arteria renal, ¿a ese riñón le llega sangre adecuadamente? No, por ende ese riñón piensa que yo me estoy desangrando. Entonces se activa la renina y yo tengo un hiperaldosteronismo secundario, y tengo hipertensión por la estenosis de arteria renal debido a un aumento de la renina. En cambio va a ser primario con los problemas de la glándula suprarrenal, ¿ya? Y acá tenemos las causas de aldosteronismos primarios, que es el adenoma secretor de aldosterona, que es el síndrome de Kohn. Tengo la hiperplasia bilateral, tengo hiperplasia unilateral, tengo el cáncer, ¿ya? Tengo secreción ectópica de aldosterona y algunas otras causas asociadas familiarmente. No entendí muy bien lo que dijo. Cuando tenemos un paciente hipertenso que está usando diurético, ahí tenemos que sospechar. No, cuando tiene hipocalemia asociada a diurético o espontánea, que es la hidrocloro. Cuando voy a plantear el hiperaldo, cuando yo tengo un hipertenso, cuando yo tengo daño acelerado de órgano blanco, sobre todo a nivel miocárdico, un hipertenso que no tiene tantos años de evolución. ¿Y por qué? Porque la aldosterona es tóxica directa para el miocardio. Cuando tengo debilidad muscular, que es un hallazgo clínico sugerente de hipocalemia, o los calambres, o edema periférico por la sobrecarga de volumen. En el laboratorio yo podría llegar a tener hipocalemia o alcalosis metabólica. Y en general, ¿a quienes se recomienda buscar activamente? Hipertensos severos, hipertensos resistentes, hipertensos con hipocalemia espontánea o inducida por tejidos, algún hipertenso que tenga un porotito en la suprarrenal, o algún hipertenso con antecedentes de hipertensión precoz o eventos cerebrovasculares precoces, o pacientes que ya tengan familiares con aldosteronismo primario, se busca activamente. ¿Ya? El estudio inicial, ¿ya?, debe hacerse idealmente con un potasio normal y al menos suspensión de antagonistas de la aldosterona por 4 semanas, porque obviamente que si yo quiero medir la aldosterona y está tomando algo que inhibe, voy a iniciar el examen, ¿ya? Y estos son los exámenes recomendados, que ya lo habíamos mencionado en el estudio del incidentaloma, la aldosterona plasmática y la actividad de renina plasmática, ¿ya? Y sin duda, los resultados hay que cambiar los antihipertensivos, porque hay antihipertensivos obviamente que van a alterar los niveles de aldosterona y de renina, como todos los que bloquean el eje, ¿cierto? ¿Ya? Como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, o los antagonistas del receptor de angiotensina, ¿cierto? Los generalmente que son más neutros son los calcio antagonistas, y a veces los alfa bloqueadores, que no son una familia como de primera línea, ¿no? Entonces la idea de esto es sospecharlos en etapas iniciales de la hipertensión para no tener que suspender muchos fármacos y que quede la embarrada para simplemente confirmar un diagnóstico, ¿no? A nivel secundario, una vez que yo, si esto puede ser un hiperaldo, tengo la aldosterona elevada, ¿ya?, generalmente se tiene que confirmar, y es bien engorroso confirmar el hiperaldo, ¿ya? Una de las primeras pruebas es asegurarnos de que el paciente no se suprima el eje comillas de la aldosterona a pesar de sobrecargarlo de volumen, ¿ya? Entonces se hace de forma hospitalaria, ¿ya? Le doy mucho suero en pocas horas y veo si la aldosterona se suprime. Si la aldosterona no se suprime a pesar de sobrecargarlo de volumen, el paciente tiene un hiperaldosteronismo, ¿ya? Y ahí las imágenes sugeridas son obviamente las imágenes con protocolo suprarrenal, ¿ya? Y aquí la complejidad es que la lata de esta enfermedad es que
Si yo pillo un porotito en la imagen, ¿no? Nadie me asegura de que ese porotito es funcional o no. ¿No? Es un porotito y yo tengo un hiperaldo, pero ese hiperaldo viene de ese porotito, no lo sé, puede venir de la otra glándula suprarrenal que tiene una hiperplasia que no se ve en la imagen. ¿Ya? Entonces el correcto manejo implica el muestreo de las venas suprarrenales para ver de dónde viene ese hiperaldo y hacer la adrenalectomía correspondiente. O sea, que haya un porotito ni siquiera es sinónimo de que ese porotito sea el culpable, porque vimos que los porotitos de las suprarrenales son una patología altamente frecuente, porque sí. ¿No? Entonces, es bien complejo, ¿no? Si el origen viene de uno, pues se saca. Si el origen es de ambos y no tiene exceso de corticoides, que es lo malo, ¿cierto? Se da tratamiento médico. Y el tratamiento médico es la espironolactona, ¿no? Y ese es el motivo de por qué el tratamiento de primera línea para un hipertenso resistente es la espironolactona también, ¿no? Porque es como la causa más frecuente de hipertensión de origen endocrino, ¿ya? Y cada vez es más frecuente, ¿ya? Después de haberlo operado al paciente, se miden los niveles de aldosterona, que deberían ir normalizando, la presión y el potasio deberían irse normalizando, ¿ya? Ajustar a la baja la dosis de los otros antihipertensivos. El efecto máximo sobre la hipertensión se puede ver hasta 6 meses después, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la lata? Que la cirugía exitosa no asegura la normalización de la presión arterial, porque como generalmente son pacientes expuestos a la noxa por mucho tiempo, y hay remodelación vascular y hay cambios como que llevan a una hipertensión más autónoma, a pesar de haber eliminado el estímulo del hiperalto, ¿ya? Entonces hasta el 70% puede mantenerse hipertenso, ¿ya? Debido a los cambios vasomotores, ¿ya? Y el daño ya instaurado a nivel miocárdico vascular se queda igual y hay que manejarlos como cualquier otro hipertenso de aquí en adelante. Y por último, el feocromocitoma y el paraganglioma. Se conocen, comillas, aquí hay un tema de nomenclatura, porque en algunos textos van a leer como paragangliomas y tenemos paragangliomas adrenales y extraadrenales, ¿ya? El paraganglioma adrenal sería el feocromocitoma, ¿ya? Pero en algunos textos, paraganglioma es solo lo extraadrenal, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Son tumores neuroendocrinos de células cromafines productoras de catecolaminas, ¿ya? Entonces, generalmente cuando está en la médula suprarrenal se le llama feocromocitoma, que es el lugar más frecuente, ¿ya? Que tienden a ser benignos y secretan tanto adrenalina como noradrenalina. Y cuando son de los ganglios autonómicos, que pueden ser simpáticos o parasimpáticos, se llaman paragangliomas, ¿ya? Y los simpáticos suelen ser de comportamiento más maligno y secretan nora y dopamina, y los parasimpáticos suelen ser no funcionales, ¿no? O pueden pasar más piola desde el punto de vista de la secreción de catecolaminas. Son raros, ¿ya? Son bien raros, ¿ya? La mayoría son esporádicos, pero hay un 25% asociado a causa hereditaria y se asocian a fenómenos de neoplasia endocrina múltiple, ¿ya? Nosotros la clase pasada vimos el cáncer medular de tiroides. El cáncer medular de tiroides va de la mano del feocromocitoma, ¿ya? Los feocromocitomas son hasta un 5% de metástasis, en cambio los paragangliomas, sobre todo los simpáticos, suelen ya debutar con metástasis. Bien. Los feocromocitomas obviamente están en la glándula suprarrenal, pero los paragangliomas pueden estar a nivel de cualquier parte del gran simpático, ¿ya? O de los ganglios parasimpáticos en cualquier lado, ¿ya? Y de hecho a nivel del cuello pueden estar en cualquier lado, ¿no? Yo una vez tuve una paciente súper compleja, era una estudiante de veterinaria, tenía mi mismo apellido, así que la voy a recordar, ¿cierto? Y tenía una cardiopatía congénita, tenía una tetralogía de Fallot, ¿no? Corregida parcialmente, entonces ella vivía cianótica, vivía morada, tenía una policitemia de la yegua, ¿no? Su saturación basal era como 70, 75, y con eso ella andaba feliz por la vida, ¿no? Entonces tenía una hipertensión pulmonar marcada, obviamente una falla cardíaca importante, ¿no? Lamentablemente hizo un paraganglioma carotídeo, ¿no? Y
Entonces con eso tenía crisis de hipertensión y se desmayaba y era bien complejo el tratamiento. Ya se le había hecho radioterapia localizada a nivel de la carótida porque comprenderán que meter a pabellón a una paciente con un corazón así de malo tiene un muy alto riesgo quirúrgico y explorarle el cuello obviamente tenía muy alto riesgo quirúrgico. Se había hecho radioterapia dirigida, el paraganglioma había vuelto a secretar hormonas, entonces estaba en un nuevo ciclo de radioterapia, postulándose, y la radiooncóloga dijo, pucha, es muy riesgoso, nos vamos a echar la carótida con una nueva dosis de... Entonces está con tratamiento médico, ¿ya? Y estuvo hospitalizada por algo, nada que ver, llegó por un cálculo urinario, ¿ya? Y urología la vio y fue como, aquí vamos a ver, nosotros está pasando, cambio de medicina interna, el cálculo es chiquitito, va a salir solo. Y como era estudiante de medicina veterinaria, no sé si a ustedes les pasan con las mascotas de su familia y todo, pero como que la familia asume que tú que estás de veterinario y te preguntan a ti, no tengo idea de cómo funciona el video. Bueno, pero a veces pasa que también los veterinarios creen que saben de medicina humana, ¿no? Entonces va para ambos lados. Y ella era súper como metiche con su tratamiento y suspendía los medicamentos, de la cuestión, hacía lo que quería, aparte era joven, ¿no? Y la convencí de meterle un fármaco porque no, es que yo me sincopeo con estas cosas. Pero estaba hospitalizada, que es el mejor momento de ver cómo responde estando hospitalizada, metamos todos los fármacos que tiene que estar tomando, ¿no? Y aceptó hacerlo y anduvo re bien, pues, afortunadamente, porque es bien hueveado estos pacientes. ¿Y por qué? ¿No? Vamos a ver por qué, ¿no? Los feocromocitomas y los paragangliomas tienen una clínica, una tríada clásica, que es la de cefalea, hipertensión y flashing, ¿ya? O bochornos con cuadros vasomotores que se ponen medio rojos, que se llaman como spells, ¿ya? Como ataques, ¿ya? Y son paroxísticos, no viven siempre hipertensos. Es como cuando el tumor se le ocurre secretar catecolaminas nomás, ¿ya? Una vez hubo un caso reportado, hace un año vi de una paciente que cada vez que se levantaba, o sea, a orinar a veces, tenía un síncope, ¿no? Y nosotros vimos síncope y ese sería un síncope situacional, ¿cierto? Pero resulta que no era un síncope situacional, porque no le pasaba siempre, aparte tenía como otros síntomas antes, se hipertensaba al momento de controlar los signos vitales mientras tenía el síncope, y eso no tenía mucho sentido, ¿cierto? Y resulta que tenía un paraganglioma vesical. Entonces cada vez que ella orinaba, secretaba más catecolaminas y hacía la crisis hipertensiva por la vasodilatación y se desmayaba, ¿ya? Entonces son difíciles de tratar y a veces no siempre son como confundidos como sudoración excesiva nomás, o con mal acondicionamiento físico, o con migraña, ¿no? O el caso de mujeres de mayor edad como me está partiendo la menopausia. Entonces a veces cuesta hacer el diagnóstico, ¿ya? Entonces la tríada clásica es de cefalea, hipertensión y cambios vasomotores, pero al mismo tiempo están juntas muy pocas veces, ¿ya? Bien, está asociado a varios trastornos como las neoplasias endocrinas múltiples, ya hablamos del cáncer nodular de tiroides, a la neurofibromatosis, que es un cuadro neurocutáneo, y al síndrome de von Hippel-Lindau, que también es un cuadro neurocutáneo. ¿Cuándo plantearlo? Cuando tengo un hipertenso con al menos dos elementos de la tríada clásica, hipertensión maligna, intermitente o lábil, ¿ya? El paciente hipertenso que inicia beta bloqueo y se va a la chuña, ¿ya? Responde muy mal al beta bloqueo, ¿ya? Se descompensa. Hipertensos de inicio muy precoz, hipertensión más un porotito a nivel de la suprarrenal, hipertensos con antecedentes de muerte súbita o eventos cardiovasculares precoces, o hipertensos con antecedentes familiares o elementos que me hagan pensar en síndrome de agregación familiar, como las neoplasias endocrinas múltiples o estos síndromes neurocutáneos. El estudio inicial, ya lo dijimos, ya cuando llegamos del incidentaloma solo va a ser si es que yo tengo un incidentaloma con características sugerentes de un feocitoma, pero si yo llego con clínica de, no me queda otra que ir a buscarlo, ¿ya? Aparte que ya vimos que el tumor secretor de catecolaminas puede estar no necesariamente en la suprarrenal, puede estar en cualquier parte del gran simpático, en algún ganglio parasimpático, ¿ya?
y lamentablemente son súper caros, y si es positivos hay que ir a buscar el tumor. ¿Ya? Ahora, ustedes vieron que la distribución puede ser en todo el organismo, así que generalmente a nivel secundario para ubicarlo ocupamos medicina nuclear, ¿ya? Con marcadores específicos para este tipo de tumor, ya sea con yodo o con metayodo de enciclopenicilina, ¿ya? O con optiótride, que es un análogo de la somatostatina. Nosotros dijimos que todas las glándulas endocrinas tienen receptores de somatostatina como elementos inhibitorios. ¿Ya? También puede ser un PET-CT con alguno de estos elementos. ¿Ya? Entonces, acá obviamente tenemos una masa grosera que invade todo el hígado, no hay lugar a dudas que es maligna, ¿cierto? No hay mucho ahí que hacer. ¿Ya? Eso es un pseudoporcitoma, que es como de medio componente quístico. ¿Ya? Acá tenemos un escáner con una lesión suprarrenal que en el cintigrama vemos que tiene mayor captación y vemos que tiene distintos focos de captación. ¿Ya? Un pseudoporcitoma metastásico. ¿Ya? En un cintigrama, acá lo vemos en la imagen reconstruida con un PET-CT. El manejo inicial es manejar la hipertensión. ¿Ya? Y es un hipertenso que se maneja de forma distinta a todos los otros hipertensos. Por el exceso de catecolaminas, los pacientes están depletados de volumen. Entonces deben tener libre consumo de agua y de sal. Es un hipertenso que se trata con agua y sal. ¿Ya? Tiene que estar repleto de volumen. ¿Ya? Se deben ocupar cualquier fármaco antihipertensivo excepto el beta-bloqueo. Y esto está inspirado en una clase para médicos generales, porque estos son los fármacos que ustedes van a tener. Si usted cree que podría ser un pseudoporcitoma, bloqueador de canal de calcio o un giconazol, no le va a dar un diurético, porque lo va a depletar de volumen. ¿Ya? Y debe evitar al máximo el beta-bloqueo. ¿Y por qué? Yo tengo un tumor secretor de catecolaminas. Tengo adrenalina y noradrenalina. ¿Ya? Si yo le doy un beta bloqueador, ¿ya? Yo solo voy a bloquear lo postsináptico. ¿Ya? No voy a bloquear lo presináptico y se genera un feedback positivo de aumento de catecolaminas a nivel presináptico. ¿Ya? Entonces genera un estado de mayor adrenergia aún al beta bloquear al paciente, al bloquear solo lo beta. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo debo bloquear primero? Lo alfa. ¿Ya? Es como darle un beta bloqueador a un cocainómano, me lo voy a echar. ¿Ya? Por eso no ocupamos beta bloqueadores en los usuarios de cocaína. ¿Ya? Por lo mismo, la cocaína es un simpático mimético. ¿Ya? Debo alfa bloquearlo antes de beta bloquearlo. ¿Ya? Entonces, el alfa bloqueo de elección es la fenoxibenzamina, que no existe en Chile. ¿Ya? Nosotros en Chile tenemos la doxazosina. La doxazosina viene en pastillas de 1 miligramo. ¿Ya? Se toma una vez al día y es el alfa bloqueante que nosotros tenemos básicamente. ¿Ya? Y la gracia es que es un muy buen antihipertensivo, pero no es de primera línea, ¿ya? Porque es un alfa bloqueante. ¿Ya? Y se debe dar en la noche, porque ahí genera muchos cambios ortostáticos al tener como un bloqueo presináptico, entonces altera como los tonos vasomotores. ¿Ya? Entonces yo primero alfa bloqueo al paciente y una vez alfa bloqueado, yo recién puedo beta bloquearlo para terminar de echarme toda la adrenergia y ahí recién es un momento seguro para meterlo para beta. Porque si yo no lo meto bien bloqueado alfa y beta, el paciente va a hacer una liberación grosera de catecolaminas y se mueve para beta. ¿Ya? Así que eso. ¿Ya? Entonces lo que le faltaba a esta chica era que decía que no tomaba el sildenafil. El sildenafil, recuerda que es un fármaco que le pegaba como a todas las hipertensiones pulmonares. ¿Ya? Esta era una cardiopatía congénita que ya no era de intervención quirúrgica, entonces era lo que le podíamos ofrecer. Evaluar la función cardíaca de un ventrículo único no tiene mucho sentido, ¿cierto? No hay muchos estudios para que los 4 fantásticos funcionen en esos pacientes, ¿cierto? Entonces se les da beta bloqueo para mejorar disminuir la frecuencia cardíaca, mejorar como el llenado ventricular. Se les baja la presión pulmonar con sildenafil, ¿ya? Y se les da diuréticos para evitar la sobrecarga de volumen. Y ante la hipoxemia, cuando genera mucha hemoglobina, muchos glóbulos rojos, ¿qué le pasa a la sangre? Se espesa. Entonces obviamente si un corazón malo no le funciona. ¿Ya? Entonces cuando hace mucha viscosidad, se le saca sangre. ¿Ya? Entonces ella no estaba ni bien alfa bloqueada, porque ni con el sildenafil, y sin ningún beta bloqueo.
Entonces ahí durante la hospitalización aprovechamos de meterle el sildenafil a dosis baja, las toleró re bien, la beta bloqueé con mucho miedo, porque me podía ir a la espalda, ¿ya? Y ahí anduvo re mejor, pues no volvió a sincopiarse y todo. A veces me la topo en los controles, yo la había dejado citada por control de potasio, no llegó la desgracia, le había dado un sobrecupo. Y la detesto porque, no la detesto, pero a todo el mundo le regaló un cintillo y a mí no me dio nada. Yo quería mi cintillo, tejido, ¿no? No, pero igual la veo y la veo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿No fuiste al control? Las personas con con policitemia generan hipercalemias, pero son falsas. Porque el frasco de sangre tiene muchos glóbulos rojos, que es más fácil que se embolicen y libera el potasio para afuera, ¿no? Pero ahí está con tratamiento que impacta en el potasio, entonces tengo que corroborar de que verdad efectivamente sea una hipercalemia de mentira y no una hipercalemia falsa para yo no bajar las dosis y pues no van los controles, ¿sí? Pero bueno, eso ya no la veo. Para lograr eso. Mi becada de ese tiempo siempre se fue y está sentido. Todavía no era eso. Control con metanefrina, después de una semana quirúrgica para asegurarnos que hay control como bioquímico de la cuestión, ¿no? Y luego al menos control por al menos 5 años, porque lamentablemente los feobromatomas suelen volver, ¿no? Suelen volver, entonces hay que asegurarse, ¿no? Aparte ya hablamos que los cambios vasomotores persisten ya con la remodelación, así que los pacientes pueden seguir hipertensos, ¿ya? Y recuerden que se asocian a como cuadros de neoplasia endocrina múltiple, entonces hay que estar atento a la aparición de otros tipos de neoplasia, ¿ya? Así que es un seguimiento como a largo plazo que no acaba nunca y todo se hace a nivel secundario, ¿ya? Es como el único momento endocrino que trabajamos a par con los urologos, no de los autos quirúrgicos, ¿ya? Bien. Eso pues, chicos. ¿Dudas, consultas? El próximo jueves yo no voy a venir. Voy a ayudar en un voluntariado de salud rural allá en el norte, en Pica. Así que, como va a haber un poco de clase, creo que toca mineral. Y la última sesión es de sexual y reproductiva, que también es de clase, y la presencia de hipófisis total. Así que, les voy a decir que durante subí eso sí como la recomendación de manejo de diabetes tipo 2 de la Sociedad Chilena de Diabetes del año pasado, que es básicamente lo mismo que les iba a contar, pero la página de complicación. Igual voy a sintetizar eso de la complicación. Yo le pongo el doctor hoy día que les tengo que hablar de ojo, y ustedes no están hasta quinto, ¿no? Tengo que hablar de riñón, ¿no? Y ustedes no ven eso hasta el próximo año. Tengo que hablar de nervios, y ustedes no ven nervios hasta el próximo año. Dije, ¿de verdad vamos a hacer eso? Sí, ¿no? Así que eso, ¿no? Una persona hoy día voy a dedicarme a eso, ¿no? Pero va a ser muy superficial lo que tienen que saber de eso. Va a ser la prevención, no el manejo de la enfermedad. Porque eso lo van a ver en el quinto año y en el cuarto año. ¿Puedo venir